Señor les bendiga en esta tarde. Estoy agradecido con Dios por darme la oportunidad de poder compartir en este lugar. Nosotros somos los papás de Jason, mi esposa está aquí y mi hijo Jordan, no sé por dónde anda, pero también nos acompaña. Y es la primera vez que nosotros estamos aquí. Le doy gracias al hermano Nico, ¿verdad?, por darme la oportunidad, a Dios, por permitirme tomar este lugar y poder compartir con ustedes en este día un mensaje, una palabra de parte del Señor. Y nosotros estamos pastoreando en la ciudad, no en la ciudad de Chihuahua, en el estado de Chihuahua, en el municipio de Namiquipa. Ahí es donde nosotros estamos pastoreando una iglesia ya por 15 años, ¿verdad? Y pues gracias a Dios que nos da la oportunidad ahora de poder compartir en este país palabra de Dios con ustedes. Ayer pasamos un momento muy grato en una conferencia para matrimonios, ¿verdad? Disfrutamos de ese momento, de una rica cena, ¿verdad? Y de un momento de convivio que tuvimos con los matrimonios. Así que, pues bueno, ahora estamos para compartir con ustedes este mensaje. Y yo quiero invitarle ahí donde usted está, para que vayamos al libro de Génesis. Y en el capítulo 14 es donde vamos a estar compartiendo la palabra. Por ahí vi que en los folletos que le están entregando, ahí tiene para hacer anotaciones. Si hay algo que Dios, ¿verdad?, le habla en esta tarde, usted lo pueda anotar. Y hay una porción en el versículo 17. En el versículo 17 vamos a estar leyendo, y vamos a estar leyendo hasta el versículo 20, del 17 al 20, por favor. Y dice la palabra del Señor: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y les bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Si usted puede notar en estos cuantos textos, menciona al Dios Altísimo, el Dios Altísimo, el Elión, que es el nombre que adopta Dios en este momento. Y yo quisiera, antes de compartir con ustedes lo que Dios puso en mi corazón, que hagamos una oración, todos juntos, podamos orar a Dios en esta hora. Bendito Padre, estamos delante de tu presencia, hemos adorado, hemos alabado, hemos bendecido tu nombre, Señor. Reconocemos tu grandeza. Nosotros hemos llegado a conocer cuán grande eres tú. Lo cantábamos hace un momento, Señor, y lo cantamos en los cantos: cuán grande es el Señor. Porque reconocemos, Señor, que no hay nadie como tú. Eres incomparable, eres inimitable. No hay nada que se pueda asemejar a ti. En esta tarde, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, y pido que tu palabra, Señor, sea viva y eficaz en esta hora, y que toque el corazón de mis hermanos. Hable a la vida de la iglesia, Padre, en este lugar de Aurora, Señor, en el camino, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Amén. En estos días, hermanos, los nombres que nosotros elegimos para poder llamar a nuestros hijos, muchas veces son nombres que escogemos por cuestiones frívolas y hasta diría yo presuntuosas.
porque elegimos nombres para nuestros hijos que se oigan bonitos, que se escuchen bien. A mí, por ejemplo, me pusieron Martín de Dios. Ese es mi nombre, Martín de Dios. Ah, gracias, aquí tengo, mire. Ok, gracias. Nomás que ahora no voy a saber dónde ponerlas. Aquí las pongo por lo pronto. A mí me pusieron Martín de Dios y según mi papá me decía que me pusieron así porque en el tiempo en que yo nací estaba de moda un santo que se llamaba Martín de Porres. No sé cuántos de ustedes fueron adoradores de Martín de Porres, un negrito, ¿verdad? Era una escultura de San Martín de Porres. Y no queriéndome poner Martín de Porres, pues me pusieron Martín de Dios, ¿verdad? Pero dice mi papá, dice mi mamá, que cuando yo nací el 26 de noviembre es el día de San Conrado. Entonces yo debí de haberme llamado Conrado Orozco Unzueta. Pero como sonaba feo, ¿verdad? Pues por eso me pusieron mejor Martín de Dios. Y nosotros vemos, ¿verdad?, cómo regularmente a veces ni siquiera sabemos el nombre que le estamos poniendo a nuestros hijos. Porque por ahí viene una fecha que se llama aniversario de la Revolución. Y se abrevia Anib de la Rev. Y algunos pensando que probablemente era un nombre de un santo, pues le pusieron a su hijo Anib de la Rev, ¿verdad?, que es la abreviatura de aniversario de la Revolución. Pero en la Biblia, hermanos, los nombres tenían un significado especial y eran instructivos porque se relacionaban con algún aspecto del carácter de la persona. Por ejemplo, Jacob, que significa engañador. Esa era la realidad del hijo de Isaac. Era un usurpador, un suplantador, un engañador. Esto es especialmente cierto, entonces, en cuanto a los nombres de Dios. Por ejemplo, Elohim, que significa Dios creador. El Shaddai, que significa Dios todopoderoso. Jehová Shalom, que significa el Señor es paz. Conocer, hermanos, los nombres de Dios nos da el privilegio a nosotros de conocer aspectos de Dios. Porque Dios no es un Dios que se esconde. Porque no es un Dios que creó el mundo y nos creó a nosotros y luego huyó, se escondió, como nos hacen creer en muchas ocasiones, que Dios hizo al mundo, creó el mundo, pero luego se desatendió de nosotros. Eso no es cierto. Entonces, Dios se ha revelado a través de las Escrituras, a través de sus diferentes nombres. Y hoy vamos a tocar ese nombre con el que Él es conocido y fue conocido, que es el Elión. El Elión. Es en Génesis, el pasaje que hemos leído, donde se menciona por primera vez el nombre de el Elión, el Altísimo. Eso quiere decir el Elión. Para referirse a Dios, lo menciona Melquisedec. Y Abraham mismo también lo menciona, y se menciona como el Elión porque Dios ayudó a Abraham a rescatar a su sobrino Lot, venciendo a varios reyes poderosos. Y ahí en ese momento se menciona a Dios como el Dios supremo, como el Dios altísimo, como el Dios grande. Y el nombre Elión, hermanos, se deriva de la palabra hebrea Alá, que significa ascender o estar en lo más alto, ya que en la época bíblica los cananeos ya usaban este nombre para mencionar al Dios de todos sus dioses, pero los judíos, los israelitas, adoptaron este nombre para llamar así a Jehová y le añadían el tetragramatón, ¿verdad?, que significa Yahweh. Cuando le ponían Yahweh y luego le ponían Elión, se estaban refiriendo a Jehová nuestro Dios, como el Altísimo, como el Dios supremo, como el Dios todopoderoso. Así que Jehová el Elión siempre mostró su supremacía sobre todos los demás dioses de todas las épocas. Si usted recuerda en la Escritura,
La escritura menciona que cuando los filisteos capturaron el arca de los israelitas, el arca de Jehová, la llevaron a Asdod, la metieron al templo de Dagón, la pusieron frente al dios Dagón, y dice que a la mañana siguiente encontraron al dios que estaba postrado en el arca, y levantaron a su dios, ¿verdad? Que era una escultura, y dice que a la mañana siguiente volvieron a encontrar al mismo Dios postrado con sus manos cercenadas y con su cuello, su cabeza cercenada, ¿verdad? Porque esto mostraba de alguna manera que Dios era el Elión, el Altísimo, el Dios de dioses, el Señor de todos los señores. Así que yo quiero hablarle en esta tarde acerca de ese Dios supremo, acerca del Altísimo, del Dios Todopoderoso. Y podemos decir en esta tarde que el Dios al que servimos es Dios supremo, y lo es por causa de sus atributos naturales. Dios es Dios supremo, Dios es Dios altísimo, Dios es el Elión por causa de sus atributos naturales. Y estos atributos no los tiene ninguna de sus criaturas, ni siquiera los ángeles, ni siquiera los arcángeles. Ninguno de nosotros poseemos este tipo de atributos, solamente Él tiene este tipo de atributos. Y entre ellos yo quiero mencionar solamente dos. Uno de ellos es su omnipresencia. Dios está presente al mismo tiempo en todo lugar, y esto no lo puede hacer nadie, solamente el Elión. Dios puede estar presente en todo lugar, ninguno de nosotros podemos estar presentes en todo lugar. Yo estoy aquí y no estoy en otro lado, solamente aquí, pero Dios puede estar aquí y puede estar en México y puede estar en España y puede estar en Italia y puede estar en Colombia y puede estar en todo lugar, porque Él es el Elión. Y David, hermanos, en el Salmo 139 dijo estas palabras: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Estaba queriendo expresar, hermanos, que a donde quiera que él fuera, Dios iba a estar presente, porque Dios es omnipresente. Por eso es el Elión, por eso es el Altísimo. Un día me dijo una hermana, muy preocupada, porque su hija iba a hacer un intercambio de estudiantes y se iba a ir para Inglaterra. De ahí, de donde yo soy, se iba a ir para Inglaterra. Me dijo: tengo mucho miedo, estoy muy preocupada, porque mi hija se va a un lugar que no conoce, a un lugar desconocido. Y yo le dije: bueno, el mismo Dios que le cuida a su hija aquí, porque usted tiene la seguridad de que Dios se la cuida aquí, ¿no? Sí, claro que sí. Pues ese mismo Dios se la puede cuidar allá también en Inglaterra, porque para Dios no hay ningún problema. El mismo Dios que nos puede cuidar aquí, nos puede guardar aquí, nos puede guardar a donde quiera que nosotros andemos. Dios es Dios de la tierra, y ahorita lo cantábamos: Dios es Dios de los montes, Dios es Dios de los valles también. El poder de Dios está donde quiera, su presencia está donde quiera. A veces creemos que Dios solamente se mueve en la tierra, aquí, al poner nuestros pies sobre la tierra. Cuando nos subimos a algún avión, a mí me ha pasado, nos subimos al avión y tenemos miedo, y de repente pensamos que nos vamos a caer. Pero ¿no es acaso el Dios que está en el aire el que está en la tierra con nosotros? ¿No es acaso el Dios que va con nosotros en un barco el que está con nosotros aquí en la tierra? Dios está presente donde quiera que nosotros estemos y a donde quiera que nosotros vayamos. Por eso nosotros tenemos que confiar en el Altísimo, confiar en el Elión, porque su presencia está en todo lugar. José estuvo lejos de su padre, en tierra extranjera, como esclavo y luego como preso. Y la escritura dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. José estaba lejos de la casa de su padre. José estaba lejos del lugar de sus raíces. Mas sin embargo, eso no era ningún problema para Dios. Dios podía estar en Israel, Dios podía estar en Egipto, Dios podía estar en Asia con José. Y Dios sin duda
puede estar con cada uno de nosotros. Siendo Dios omnipresente, podemos tener la certeza de que el Elión estará con nosotros sin importar la circunstancia, sea que estemos en la tentación, sea que estemos en la prueba, sea que estemos en carencia, sea que estemos en la enfermedad. Él puede estar con nosotros porque Jesús así lo prometió. He aquí, yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. No importa la condición en la que estemos, en la que nos encontremos, podemos tener la seguridad de que la presencia de Dios estará con nosotros porque Él es el Elión. Pero no solamente Dios es omnipresente, Dios también es omnisciente. Dijo David por revelación divina: tú sabes cuando me siento y cuando me levanto, aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos. Perdón, no es David, sí es David, 139:2. Salmo 139:2. David estaba diciendo una verdad. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios sabe lo que pensamos. Dios sabe todo lo que hacemos. Él conoce todo de nosotros. Y dígame usted, ¿quién tiene la capacidad de leer los pensamientos? Solo el Elión, solo el Altísimo. La Escritura señala que cuando le llevaron a Jesucristo un paralítico para que lo sanara, dice la palabra del Señor que Jesucristo le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban ahí los religiosos del tiempo de Jesús y le dijeron, no le dijeron, pensaron en su mente, cavilaron en su mente y dijeron: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y entonces Jesús entendió lo que estaban pensando, entendió lo que estaban cavilando, y conociendo, dice la Escritura, los pensamientos de ellos, respondió Jesús: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Porque Jesús entendía y conocía lo que estaba presente en el corazón del hombre, porque Jesús tiene un conocimiento profundo y completo de la naturaleza humana, incluyendo pensamientos, intenciones y motivaciones, sin necesidad de que nadie le diga absolutamente nada. Dios no solamente conoce nuestros pensamientos, Dios no solamente sabe lo que tú estás pensando en este momento, Dios conoce tu futuro también, conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente y conoce lo que va a pasar contigo el día de mañana. Hay un canto que dice: porque vive Él, puedo vivir el mañana, porque vive Él, no hay temor. Porque yo sé que en sus manos tiene el futuro, tiene la vida, vale la pena vivir. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de bienestar y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Mire, hace muchos años, yo todavía no era pastor, era un predicador, evangelista, y una noche tuve un sueño, y en ese sueño yo estaba en un templo grande, que tenía las sillas precisamente así como estas, eran como guindas, estas no son tan guindas, ¿verdad? Pero eran guindas. Y yo caminaba por ese templo y frente a mí, así en esta parte de este lado, así estaban como unos 7 micrófonos así en sus bases de este lado. Y yo de repente escuché un balido de ovejas que venía de algún lado y decía, muchas ovejas se escuchaban. Cuando yo volteé para ver qué estaba pasando donde yo estaba escuchando ese sonido, me di cuenta que el sonido venía de un cuarto de adobe. No sé si ustedes saben lo que es el adobe, pero era un cuarto rústico. Y de ahí procedía un sonido, el sonido del balido de las ovejas. Y escuché una voz que me dijo, aquí es donde se multiplican las ovejas. Y casi al instante escuché otra voz diferente, distinta, que decía, tú tendrás una iglesia como esta.
Yo todavía no era pastor. Yo todavía ni siquiera aspiraba a ser pastor. Pero hace algunos días nosotros estuvimos festejando el 15 aniversario de la iglesia. Y en ese momento cuando estábamos en ese lugar, no me había puesto a pensar y dije yo, caray, esto se cumplió, porque cuando yo tuve ese sueño, yo me levanté, me fui al templo a orar, tenía la costumbre de ir todos los días al templo a orar. Y le pregunté al Señor y le dije, Señor, ¿este sueño es tuyo o no es tuyo? ¿Viene de ti o no viene de ti? Y entonces el Señor me dio una palabra donde dice, si la profecía o si el profeta hablara una profecía y no se cumple, no tengas miedo. Pero si se cumple es que Jehová ha hablado. Yo dije, pero pues ¿cuánto tiempo tiene que pasar para saber si esto es de ti o no es de ti? Pasaron casi 20 años después de esa palabra y de ese sueño que yo tuve. Y el otro día que estábamos nosotros festejando el 15 aniversario de la iglesia, nosotros tenemos ya un templo construido, no del todo, no completo, pero es un lugar, y nosotros crecimos, o la iglesia se multiplicó y creció en un local pequeño. Ayer que estuvimos ahí con el hermano Nico, nos estaba mencionando de un sótano donde ellos empezaron a reunirse. Pues nosotros empezamos a reunirnos en un local pequeño también, y ahí es donde se multiplicaron las ovejas. Y luego pasamos para estar en el templo. O sea que el sueño verdaderamente se cumplió, porque Dios conoce el futuro nuestro, porque Dios sabe y está viendo lo que tú vas a hacer el día de mañana, porque Dios tiene planes para cada uno de nosotros, planes benignos para cada uno de nosotros. Por eso nosotros tenemos que confiar en el Elión, tenemos que confiar en el Altísimo, porque el Altísimo es el que conoce nuestro futuro, los días nuestros. Pero también, hermanos, Él es el Elión, el Dios supremo, por causa no solamente de sus atributos naturales, sino también de sus atributos morales. Estos atributos, a diferencia de los atributos naturales de Dios, sí se pueden hallar en cada uno de nosotros como seres humanos de manera limitada. Los otros le pertenecen solamente a Dios, pero los atributos morales se pueden encontrar en los seres humanos de manera limitada. Y nuestro Dios es el Elión, porque solo Él es verdaderamente justo. Solamente Dios es verdaderamente justo. Vivimos en un mundo lleno de injusticias, porque vivimos en un mundo donde los hombres son falibles, donde los hombres fallamos, donde somos incapaces de hacer justicia. La misma escritura dice, no hay justo ni aun uno. Todos fallamos, somos injustos. Por eso no hay verdadera justicia, pero en el Elión hay verdadera justicia. Solo Dios es capaz de hacer juicios justos. En la Biblia nosotros podemos encontrar una diversidad de historias donde Dios hizo justicia. Uno de ellos es el caso de Nabot. Nabot tenía una viña. Acab, el rey, quería quitársela, quería intercambiársela. Él se negó a dársela. Llega Jezabel y lo encuentra triste, no había comido. Le dijo, ¿qué te pasa? Dijo, estoy triste. ¿Por qué estás triste? Porque Nabot no me quiere vender su viña. Tú eres el rey. Tú eres el rey, tú puedes hacer lo que tú quieras. Eso déjamelo a mí. Y contrató unos hombres perversos que testificaran en contra de Nabot. Y a Nabot lo apedrearon y lo mataron. Y le consiguió la viña para él, para el rey. Pero Dios le declaró a través de un profeta. Y le dijo que le iba a hacer justicia a Nabot. Porque Dios es un Dios justo. Y tal vez, hermano, hermana, usted esté sufriendo o esté por sufrir alguna injusticia de parte de alguien. Recuerde que el Elión es justo y a su tiempo hará justicia, porque Él dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Y dice una frase que aunque la justicia tarda, siempre llega. Solo déjeselo al Elión, como hizo Pablo cuando le escribió a Timoteo. Pablo aprendió a dejarle las cosas a Dios. Pablo sufría muchas injusticias acerca de un hombre llamado
Alejandro el calderero, y así se lo menciona a Timoteo. Alejandro el calderero me ha hecho muchos males. El Señor le pague conforme a sus obras. Porque él sabía que el Elión, él sí hace justicia. Y aunque la justicia tardare, la justicia habría de llegar. Por eso Jesús, hermanos, habló acerca de la necesidad de orar siempre sin desmayar. Y relató la parábola de la viuda y el juez injusto, hablando de una mujer que venía cada día, se presentaba ante un juez injusto, que no respetaba a los hombres ni temía a Dios, pero cada vez estaba ahí presente, cada vez estaba tocando la puerta, hasta que le cansó aquel juez injusto y dijo: yo ni temo a Dios ni respeto a los hombres, pero porque esta mujer me es fastidio, le voy a hacer justicia. Y le hizo justicia. Pero luego Jesús dijo estas palabras, cuánto más vuestro Padre Celestial les hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. ¿Acaso tardará en responderles? Así que si estamos pasando por una injusticia, o vamos a pasar por una injusticia, usted presénteselo a Dios y dígale a Dios: Dios, estoy pasando por esta injusticia, estoy sufriendo esta injusticia, pero yo sé que tú eres un Dios justo y que tú te encargarás de la persona o que me está haciendo la injusticia. No voy a envolverme yo en problemas, no voy a confrontarme con nadie, pero te lo dejo a ti, porque tú dices en tu palabra que tuya es la venganza y que tú darás el pago. Nuestro Dios, hermanos, es el Elión, no solamente porque Él es verdaderamente justo, sino también porque Él es verdaderamente santo. A través de Moisés, Dios dijo a su pueblo: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Deuteronomio 7:6. Dios, hermanos, está separado del pecado y de todo lo que es impuro, y esto lo hacía ser especial por encima de todos los demás dioses, adoradores de los pueblos antiguos. Dios condenaba el pecado y exigía pureza, mientras que con los dioses paganos se promovían prácticas crueles, como los sacrificios que le presentaban al dios Moloch. Moloch era un dios, era una estatua que estaba con sus brazos extendidos y tenía unas cadenas aquí en los brazos, y le presentaban niños y se los ponían en sus manos. Pero ese dios era alimentado por fuego, le metían leña, acá por la espalda le metían leña, y luego la estaban constantemente alimentando. Yo me imagino que era pues un dios que estaba con sus brazos extendidos, y ponían a los niños que ofrecían a Moloch, los ponían en las manos, y tenía una abertura en la boca, ¿verdad? Que cuando jalaban las cadenas, hermano, los niños eran prácticamente engullidos por ese dios. Y el niño entraba y caía en el vientre de ese dios Moloch, y los participantes se encargaban de tocar tamboriles, de tocar trompetas, para no escuchar los alaridos de la criatura cuando caía dentro del vientre de ese dios. Esos eran los dioses a los que adoraban, a los que alababan los paganos. Por eso Dios es el Elión, porque Dios no tenía estas prácticas, porque Dios demandaba pureza y demandaba santidad de parte de sus adoradores, de parte de los que se acercaban a ellos. En la veneración a las diosas Astarte, Afrodita o Diana de los Efesios, que eran las diosas del amor, de la pasión y del deseo sexual, se les ofrecía culto mediante orgías y prostitución sagrada. Dios estaba lejos de todo eso. Por eso Él se hace llamar el Elión, el Altísimo, porque su moralidad, porque su santidad estaba muy por encima de la de los demás dioses. Y sabe una cosa, solo el Elión es un Dios que demanda a sus fieles santidad, como Él es santo. Él demanda de su pueblo santidad. La santidad no es exclusiva de Dios. Aunque Él es la fuente y el estándar de toda santidad, los seres humanos también podemos participar de esa santidad y ser santos como Él es santo, porque el Espíritu Santo es el que nos capacita, el Espíritu Santo es el que nos limpia, el Espíritu Santo es el que nos purifica, el Espíritu Santo es el que hace la obra santificadora en cada uno de nosotros cuando nosotros nos exponemos a su poder y a su presencia. Pero también, hermanos, nuestro Dios es el Elión, porque solo Él es verdaderamente fiel. Dios no cambia, y su inmutabilidad permite el cumplimiento de sus promesas.
porque Dios no cambia, Él puede cumplir sus promesas. Prometió el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia y el Espíritu Santo vino. Él lo prometió desde los tiempos de Joel, y en los postreros tiempos derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y el Espíritu Santo vino y dio la inauguración de la iglesia. Él prometió que la descendencia de Abraham sería como la arena del mar o como las estrellas de los cielos, y lo cumplió, porque Él es inmutable, porque no cambia, porque todo lo que promete lo hace. Y nuestra fe, hermanos, debe de fortalecerse en dicha fidelidad, porque si Él ya nos prometió algo, es seguro que lo va a hacer. Y nosotros, hermanos, debemos de ser imitadores de Dios en ese sentido, porque muchas veces prometemos y no cumplimos. Nos comprometemos y luego nos deslindamos. Y la Escritura dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Dios no se complace de los insensatos. Más vale que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Dios es fiel para cumplir lo que promete, sin importar que muchas veces no nos favorezca. Dios le dijo a Moisés: no vas a entrar a la tierra prometida, y no entró. Cuando Dios habla y cuando Dios promete una cosa, sea positiva o sea negativa, Él la va a cumplir, porque por eso es el Elión. Hermanos, si Dios es el Elión, entonces debemos de aceptar su soberanía. Por cuanto Dios nos ha creado, Él tiene el derecho y la capacidad de gobernar sobre toda su creación, porque Él es el Altísimo. Dios hace con lo suyo lo que Él quiere, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pablo dijo a los romanos: ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Podríamos nosotros altercar con Dios? ¿Podríamos nosotros reclamarle a Dios? ¿Podríamos nosotros quejarnos contra Dios por estar pasando por alguna situación difícil? No tenemos por qué hacerlo, porque dice que la vasija de barro no puede decirle al que la formó: ¿por qué me estás haciendo así? Cuando Job, hermanos, enfrentó sus pruebas, no cuestionó a Dios, sino que dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No le dijo a Dios: ¿por qué me quitaste a mis hijos? No le dijo a Dios: ¿por qué me traes esta enfermedad? No le dijo a Dios: ¿por qué me has quitado todas las cosas materiales con las cuales tú me diste bendición en otro tiempo? No le reclamó a Dios, sino que dijo: Jehová dio. Él sabía que todo lo que tenía provenía de Dios y que solamente Dios se lo podía quitar. Y él reconoció esto, pero también agregó y dijo que en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job no estaba diciendo: esto no tiene sentido, yo creo que esto no tiene sentido, no tiene para qué ser. ¿Para qué me quitó las ovejas? ¿Para qué me quitó mis siervos? ¿Para qué me quitó mis 10 hijos? ¿Para qué me quitó mi salud? Dios no cuestionó a Dios, no se quejó contra Dios. Job aceptó la soberanía de Dios sobre su vida. Debemos aceptar la soberanía del Elión, porque Él siempre tiene un propósito benigno en todo lo que hace, y todo lo que permite que venga a nuestra vida lo hace para nuestro bien, como dice la Escritura. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Todo lo que viene a tu vida no viene sino con un propósito de parte de Dios. José, cuando terminó sus pruebas, después de haberse dado a conocer a sus hermanos, les dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. José llegó a reconocer que todas las dificultades y las pruebas que enfrentó tenían un propósito de parte de Dios. Y es que quiero decirle, hermano, en esta tarde, que cuando nosotros tenemos ingredientes para un pastel y nosotros los probamos de manera independiente, si usted prueba la sal no le va a saber bien. Si usted prueba la mantequilla, no le va a saber bien. Si usted prueba el royal, no le va a saber bien. Si usted prueba la harina sola, no le va a saber bien. Si usted prueba
pues todos los ingredientes de un pastel excepto el azúcar, ¿verdad? Ese no sabe bien. Pero si usted prueba cada uno de los ingredientes de manera independiente, no le saben bien. Pero cuando usted echa todo eso en un sartén y luego lo revuelve y luego lo mete a la estufa en el horno y luego se espera unos 45 minutos o 30 y luego lo saca, usted puede cortar una rebanada de pastel muy rica y probarla. Las pruebas a veces vienen de manera independiente y no nos gustan. No nos gusta sufrir, no nos gusta penar, no nos gusta que duela. Pero todo Dios lo encamina para nuestro bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Si Jehová es el Elión, hermanos, debemos entonces de confiar en su protección. Uno de los lugares donde Dios es mencionado 2 veces como el Elión es en el Salmo 91. El verso 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo, del Elión, morará bajo la sombra del Omnipotente. El verso 9 dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Elión por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Confiar, hermanos, en el Altísimo, confiar en su protección. Siendo Dios el Elión, nuestra seguridad está garantizada. Hace muchos años, yo trabajaba, estaba una gasolinera a un lado del local donde yo trabajaba. Ahí llegaban trailers a cargar gasolina, a cargar diésel. Y una vez yo llegaba, dejaba mi camionetita, una camionetita que tenía en ese tiempo. Llegaba, hermanos, y la ponía debajo de un árbol porque le daba la sombra. Y era un árbol grande, fuerte, que tenía ahí ya muchos años. Y un día llegó un tráiler a cargar combustible y de repente se echó de reversa el tráiler y desarraigó el árbol. Y el árbol cayó encima de la camioneta. Cuando oí el golpe, salí rápidamente y vi que el árbol estaba arriba de mi camioneta. Y dije: ya me la desconchinfló toda, ya me la descompuso, ya me la partió en 2. Y empezó a juntarse la gente, ya ve cómo pasan esos casos. Y se juntó tanta gente que entre todos, hermanos, entre todos, movimos el árbol para un lado. La camionetita, las llantas estaban así, mire. Y para mi sorpresa, de la parrilla de arriba tenía nada más un doblezazo. Y el Espíritu me dijo ese día: si yo cuido las cosas inanimadas que te pertenecen, ¿cuánto más cuidaré de ti y de tu familia? Tenemos una seguridad garantizada con el Elión, porque Él es nuestra protección. No te sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará tu morada. Dios se compromete a guardarnos, a cuidarnos. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esa es la promesa del Señor. Cuando Balac, ¿se acuerda de Balac? Balac era un rey y le pidió a Balaam que maldijera a Israel. Maldíceme a Israel, te voy a pagar bien. Entonces Balaam le dijo: hazme un altar. Le hizo un altar, hicieron un sacrificio y quiso maldecirlo, y Dios le dijo: no lo vas a maldecir, sino que lo vas a bendecir. Así hizo 3 veces y en ninguna de ellas Dios permitió que fuera maldecido Israel, porque Dios se encarga de la protección de su pueblo. El Elión, el Altísimo, se encarga de la protección de su pueblo. Y mencionó lo siguiente: ninguna maldición puede tocar a Jacob, ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel. Así que nosotros podemos tener esa certeza y esa seguridad de que el Elión, el Altísimo, hermanos, nos puede proteger y nos puede guardar y nos puede cuidar.
a cada uno de nosotros. Concluyo. Yo quiero que usted se lleve en su corazón que nuestro Dios es el Altísimo, por causa de sus atributos naturales, porque solamente Él es omnipotente, solamente Él es omnipresente, solamente Él es omnisciente, solamente Él es eterno, solamente Él es inmutable, solamente Él es infinito. Dios es Dios supremo por causa de sus atributos morales, porque solamente Él es verdaderamente santo. Solamente Él es verdaderamente perfecto, amoroso, lleno de bondad y de justicia, lleno de gracia y de misericordia, siempre fiel. Y porque nuestro Dios, hermanos, es el Elión, es el Altísimo y es el Dios supremo, merece nuestra alabanza y merece nuestro reconocimiento y merece nuestra adoración por siempre, porque en Él encontramos protección, auxilio y resguardo en todo tiempo. Por eso, hermano, aceptemos de parte del Señor sus designios cada día, sabiendo que siempre hará todas las cosas para nuestro bienestar. Yo quiero que usted se vaya con eso en su corazón. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios supremo, tenemos un Dios altísimo, al que le debemos todo reconocimiento. Cuando nosotros salimos a la calle y podemos ver su creación, y podemos ver las aves surcando los cielos, y podemos ver los seres que habitan en las aguas, podemos ver que tenemos un Dios supremo, un Dios todopoderoso, y nosotros debemos de gloriarnos en Él. Amén, hermano. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies y le demos reconocimiento a Dios en esta hora. Oremos a Dios en esta hora, pensando en que nuestro Dios es omnipresente, que a veces nosotros no nos damos cuenta o no somos conscientes de que en medio de nuestra necesidad, cuando sentimos que estamos solos, cuando sentimos que nos han dejado, cuando sentimos que nadie está a nuestro lado, nos olvidamos que Él está, que su presencia se mueve, que Él se interesa en tus necesidades, que Él se interesa en tus problemas, que en medio de la tentación está presente, que en medio de la carencia, cuando no tiene los recursos, Él está presente. Él siempre está presente. Es el Dios que te conoce. Es el Dios que te pudo mirar en el vientre de tu madre. Es el Dios que ha seguido tus pasos. Es el Dios que acercó su Espíritu Santo para traer convicción de pecado en tu vida, para que entregaras a Jesús tu corazón. Ese Dios te ha seguido, ese Dios te conoce, ese Dios sabe tus problemas, ese Dios conoce tus pensamientos, ese Dios conoce tu futuro, ese Dios perdonó tu pasado, ese Dios está en tu presente, pero también conoce tu futuro, y ese Dios está preparando para ti cosas maravillosas que tú todavía no has tocado, que tú todavía no has entrado por esa puerta, pero los designios de Dios para tu vida son buenos, son correctos, y Él te lleva por caminos de justicia, por caminos de bienestar. Él está preparando para ti un buen futuro, para tus hijos también. Él está pensando no solamente en ti, Él solamente no está pensando en tu pareja, Él está pensando en toda tu familia. Si son 5, si son 10 de tu familia, Él está pensando en toda la familia. Él tiene planes para toda la familia. Padre, en esta hora te damos reconocimiento. Te damos gracias por ser el Elión, por ser el Altísimo. Señor, nos quedamos asombrados de todas las cosas que tú haces, de todo lo que tú eres, Dios. Nosotros, Padre, no somos nada. Tu palabra dice, Señor, que somos como menudo polvo en la balanza. No hace diferencia en esta vida. Somos como la gota de agua, Padre, que cae a la tierra, mi Dios, y la tierra se bebe. ¿Quién se interesa en una gota de agua? Así somos cada uno de nosotros. Somos tenidos en menos que nada, pero tú has puesto tu mirada, tú has puesto tus ojos en cada uno de nosotros, Padre, y nos has bendecido, nos has rescatado, nos has salvado, nos has limpiado, y ahora estamos aquí sirviéndote, Señor. Somos los siervos más insignificantes, pero somos, Señor, el tesoro especial,
para ti, Señor. Yo te pido bendición para la vida de mis hermanos, cualquiera de ellos que esté pasando, Padre, por una situación difícil en este momento. Señor, yo te pido que tú le hagas entender que es propósito tuyo, que tú estás detrás de eso, Padre, que tú estás cambiando su vida, que tú estás purificando su corazón, que tú lo estás preparando para estar un día en tu presencia y en el cielo, que tienes que limpiar, que tienes que limar aspereza, que tienes que quitar, Señor, el carácter que no nos conviene, Dios. Yo te pido que tú les hagas conscientes de esto, en el nombre precioso de Jesucristo. Yo te pido la bendición para esta iglesia, la iglesia del camino, Señor. Yo te pido la bendición para cada matrimonio, para cada familia, para cada persona que está aquí presente, para los misioneros, Padre, para los que te sirven, para los que salen fuera, mi Dios. Yo te pido tu bendición para cada uno de ellos. Bendice la vida del pastor Nicolás, bendice la vida de Jason, Padre, bendice la vida del liderazgo de esta iglesia también, Señor mío. Bendice nuestras vidas, que tu protección esté sobre cada uno de ellos, que tú puedas asegurar, Señor, para ellos una buena economía, que tú puedas asegurar para ellos, Padre, protección. Líbralos de todo peligro, sálvalos y guárdalos del mal, Señor. Cuando el enemigo aceche sus vidas, que ande como león rugiente buscando a quien devorar, Señor, yo te pido que tú, Señor mío, haz escudo alrededor de nosotros. Envía tu ángel que acampe alrededor de cada uno de ellos y les defienda de todo peligro, porque tú eres nuestro Dios altísimo, tú eres el Dios Elión, tú eres el Dios supremo, Señor, y lo reconocemos y nos gloriamos y te adoramos y te bendecimos y te alabamos, Señor, porque tú eres ese Dios grande, fuerte, todopoderoso que está a nuestro lado. Gracias, Dios, te damos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Dios les bendiga.